Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Azucena Puentes García, y soy alumna de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hoy les hablaré sobre los principios activos identificados en las plantas, tema de la materia de toxicología, a cargo del catedrático Eduardo René Gamboa Serrano. Antes de comenzar, hay que entender que los principios activos son las sustancias a las cuales se debe el efecto farmacológico de un medicamento y su uso se remonta a la prehistoria. Antiguamente se considera que los principios activos eran hierbas y sustancias naturales. Luego, durante los últimos siglos, se fueron aislando sus componentes de las plantas, y en el siglo XX se logró identificar la estructura de muchos de ellos. La actividad de un principio activo varía debido a la naturaleza de estos, pero siempre está relacionado a la cantidad ingerida o absorbida. Como sabemos, los principios activos en las plantas se producen como parte de su metabolismo y este se divide en dos: metabolismo primario y metabolismo secundario. En el metabolismo primario se llevan a cabo todos los procesos químicos relacionados con el crecimiento y la reproducción de la planta. Estos procesos se deben de llevar a cabo cada día para sobrevivir, como son la fotosíntesis, la glucólisis o la absorción de nutrientes, y como producto de este proceso tenemos lo que son los azúcares, aminoácidos o los acilglicéridos. Mientras tanto, en el metabolismo secundario se producen aquellos compuestos químicos sintetizados por las plantas que cumplen funciones no esenciales en ellas. Esto nos dice que la ausencia de estas sustancias no es legal para el organismo. Los metabolismos secundarios intervienen más en lo que es la interacción de la planta con su ambiente, proporcionándole propiedades de protección, defensa y competencia entre otras especies. De eso se derivan los principios activos de las plantas. Cabe mencionar que los principios activos son específicos para cada especie, y la cantidad puede variar en la planta según la temperatura, la humedad, la disponibilidad de nutrientes o si la planta se ha sometido a algún estrés. Por la gran variedad de propiedades que engloban los principios activos, esos se han aprovechado e utilizado para la elaboración de medicamentos, saborizantes, pigmentos o drogas recreativas. Introduciéndonos un poco más al tema y su relación con la toxicología, existen lo que son las plantas tóxicas, es decir, una intoxicación por plantas, que es la manifestación clínica de toxicidad consecuente a una exposición que puede ser transportado por los alimentos tanto sólidos como líquidos o por contacto con la planta. ¿Cómo ocurre la intoxicación? La intoxicación se lleva a cabo tras la ingestión de sustancias orgánicas e inorgánicas como lo son venenos, toxinas, agentes biológicos patógenos, metales pesados, etc., que se encuentran en ciertas plantas. La mayoría de ellas ocurre de manera accidental, especialmente en niños pequeños o en mascotas, que por curiosidad prueban o tocan alguna planta que contiene toxinas. En la actualidad, los casos de intoxicación por el consumo y la utilización de plantas para beneficio medicinal o como remedio casero han ido aumentando. Esto se produce gracias a un error en la identificación en la planta o en la preparación de esta. En estos casos es muy fácil caer en una sobredosificación y daño a los sistemas del cuerpo. ¿Cómo están distribuidos los compuestos tóxicos de una planta? Sus toxinas están distribuidas en toda la planta, es decir, en sus hojas, su tallo, las cortezas o en sus frutos. La clasificación de los principios activos se da en los siguientes grupos químicos. 1. Alcaloides. Se denomina así a los compuestos químicos que poseen un nitrógeno heterocíclico procedente del metabolismo de aminoácidos. La mayoría de los alcaloides poseen acción fisiológica intensa, aún a bajas dosis con efectos psicoactivos, por lo que son muy usados en medicina para tratar problemas mentales y calmar el dolor. Ejemplo de esto es la cocaína, la morfina, la colchicina, la quinina y la nicotina, que todos estos actúan sobre el sistema nervioso central y algunas veces afectan al sistema nervioso parasimpático y simpático. Por ejemplo, la cocaína actúa impidiendo la recaptación de dopamina de la terminal sináptica, lo que produce un mayor efecto en los receptores dopaminérgicos. Actividad biológica de los alcaloides. Estos tienen gran diversidad biológica, pero la más conocida es la acción euforizante que presentan, pero también existen alcaloides con efectos depresores del sistema nervioso como lo es la morfina.
Algunas familias botánicas destacan por su riqueza en alcaloides, como son las buxáceas, las leguminosas, liliáceas, solanáceas, entre otras. 2. Los glúcidos. Son sustancias orgánicas donde la molécula del carbohidrato está formada de uno o más moléculas de monosacáridos, están combinadas con algliconas. Los glucósidos son fácilmente hidrolizables, por la acción de enzimas o ácidos que son dos tipos. El primer grupo son glucósidos cianogénicos o glucósidos génicos. Estos son heterósidos que al hidrolizarse por la acción de enzimas liberan un azúcar y ácido cianhídrico. La toxicidad del ácido cianhídrico se produce al reaccionar con el hierro trivalente del citocromo oxidada en las mitocondrias, impidiendo la fijación del oxígeno en las células del torrente sanguíneo e inhibiendo la respiración celular en los tejidos, y al quedarse con una deficiencia de este ocasiona una asfixia. ¿En qué plantas o alimentos está presente el ácido cianhídrico? Está presente en la yuca, la tapioca, el sorgo, las almendras y en las semillas de las manzanas. El segundo grupo son los glucósidos cardíacos. Estos también son heterósidos, con una actividad cardiotónica con un estrecho margen terapéutico y acumulable en el músculo cardíaco. ¿Qué pasa con los glucósidos cardíacos? Se unen a la membrana celular produciendo inhibición reversible en la bomba sodio-potasio, lo que conlleva un aumento de sodio y la disminución del potasio intracelular. ¿Qué es lo que pasa con el sodio en estos casos? Las concentraciones elevadas de sodio intracelular producen el aumento de las concentraciones de calcio. En respuesta con este aumento de calcio, el retículo sarcoplásmico libera calcio adicional dentro de la célula, lo que da como resultado la despolarización de la célula que se traduce en un aumento de las concentraciones cardíacas. Podemos encontrar estos glucósidos en las flores llamadas blancas digitales, la purpúrea y el algodoncillo. 3. Nitratos y nitritos. Las plantas absorben nitratos naturalmente de su entorno. Los nitratos en el organismo, aunque por sí solos no son tóxicos, al entrar en contacto con nuestro organismo se reducen a nitritos que atraviesan fácilmente el tracto gastrointestinal, incorporándose al torrente sanguíneo. Una vez en la sangre se combinan con la hemoglobina formando metahemoglobina, que es hemoglobina no oxigenada incapaz de fijar y transportar el oxígeno y liberarla en los tejidos. Esto provoca una deficiencia de oxígeno, debilidad muscular, vómito, dolor abdominal, metahemoglobinuria y un rápido debilitamiento del pulso. Las plantas con alto contenido de nitratos son la lechuga, la remolacha, la zanahoria, espinaca, perejil, repollo y apio. 4. Los oxalatos. Son sales o esteres del ácido oxálico. ¿Qué sucede en nuestro organismo? Una vez absorbido por el tubo digestivo, se unen a los iones de calcio formando el oxalato de calcio, que es una sal insoluble. De esta manera se elimina el calcio del organismo, al igual que el hierro, magnesio, cobre y zinc. Lo que ocasiona el oxalato en nuestro interior, nos hace precipitar, por lo que impide la absorción de los minerales mencionados anteriormente, y por otra parte se cristaliza obstaculizando los conductos renales. Nuestro cuerpo no tolera ciertas cantidades de oxalatos, pero ¿qué pasa con la ingesta elevada? Al consumo elevado de estos se presentan síntomas como dolor abdominal, gastroenteritis, en casos agudos, diarrea, vómito y en casos aún más graves producen alteraciones en la coagulación. Toxicidad de las plantas medicinales. Importancia de la ingestión de una planta determinada dependerá de diversos factores. Toxicidad potencial de la planta ingerida, parte de la misma que se tomó. Cantidad y forma de preparación, cruda o cocinada. Conviene obtener datos en relación al tiempo transcurrido entre la ingestión y la aparición de los primeros síntomas y sobre la naturaleza de estos, así como sobre la cantidad y la parte de la planta ingerida. Si la identificación de la planta no es posible, que se requería un ingreso hospitalario. Observación y tratamiento de soporte tras la realización del vaciado gástrico y administración de carbón activado, ya que hay plantas potencialmente mortales. Las intoxicaciones por plantas no son frecuentes, pero en ocasiones son graves e incluso mortales. El consumo de plantas con finalidad alimentaria, curativa o mágica, es tan antiguo como la propia humanidad, y la gran variedad de especies facilita su confusión. Plantas tóxicas gastrointestinales.
Son plantas cuya ingesta se caracteriza por producir signos y síntomas de irritación gastrointestinal, en forma de náuseas, vómitos y diarreas, que podrían ser coleoriformes y llegar a producir deshidratación, hipotensión arterial insuficiente. Bueno, hasta aquí ha llegado este video, espero que haya sido comprendido y que el contenido del mismo haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias por su atención.